Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estás en un episodio más de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, ¿qué tal? Después de una larga pausa, retomo otra vez el podcast de Filosofía desde el Caribe. Y bueno, no ha sido porque no quisiera realmente. Entre cuestiones de tiempo, la escuela, el trabajo, empecé a estudiar otra vez, entonces como que ahí se complica un poquito hacer estas pequeñas grabaciones, preparar el material, tener todo listo para una nueva presentación. Sin embargo, espero ya continuar con estas grabaciones semanalmente. Digo espero, no lo prometo porque las promesas puede ser que no se cumplan, pero pues es una posibilidad de que vaya a continuar constantemente con este podcast. Alterno a este, también tengo otro podcast que se llama Historias de Ficción, Miedo y otros relatos, donde, bueno, escribo algunas cosillas que se me vienen a la mente, pequeñas historias, y está a punto de terminar su segunda temporada para dar inicio a la tercera con nuevas sorpresas. Pero bueno, regresemos a este punto, lo que nos interesa. Filosofía desde el Caribe también va a tener sorpresas en este 2024. Desde entrevistas, comentarios, ¿no? El detallito ha sido, o por qué no lo he hecho, a pesar de que ya lo quería hacer, son cuestiones de internet. Más que una decisión de con quién o ponerme de acuerdo con mis amigos y compañeros, es más que nada una cuestión de internet. Es decir, el internet que tenía en la casa donde estaba antes me llegaba muy poco. De hecho, nunca pudimos desarrollar una plática constante. Siempre se cortaba y se cortaba y se cortaba. Entonces, pues bueno, no era factible. Luego moverme a otros lados era un poco complicado. Y luego sucedía de que venía la otra cuestión técnica de qué programa voy a utilizar para estas conferencias, ¿no? O para estos diálogos. Se complicó. Sin embargo, estamos aquí de vuelta, estoy aquí de vuelta, porque otro punto que sí quisiera mencionar es de que estoy acá, bueno, pues desde el Caribe, como dice, y a veces es muy complicado, la mayoría de mis compañeros o todo el movimiento filosófico se da en el centro del país un poquito más, ¿no? Y a veces es difícil, tener entrevistas presenciales, o sea, tener aquí a con quién entrevistar, pero bueno, una de las cosas que hemos aprendido últimamente es que la distancia no es un impedimento para realizar este tipo de proyectos. Y el día de hoy, vamos a lo que es el día de hoy. El día de hoy vamos en el episodio 15 y el día de hoy voy a hablar sobre la importancia del estudio de la ética. Este semestre estoy dando otra vez ética, retomé otra vez la materia de ética y pues bueno, dije vamos a empezar a sacar material de ahí para irnos adentrando en este dilema ético. Además, que no solo actualmente, siempre nos enfrentamos con una serie de decisiones que no sabemos si es la correcta o la incorrecta, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Por ahí me decían, es que ¿qué haría fulanito en esta situación? ¿Qué haría fulanita en esta situación? Tomando en cuenta a estas personas que me mencionaban como principales personas que tienen una brújula moral, una brújula ética, sobre todo una brújula ética muy bien calibrada, ¿no? Por decirlo de otra manera. Entonces, de hecho, desde una cuestión religiosa, un alumno me decía, bueno, profesor, ¿qué haría Jesús? Y entonces, curiosamente, cuando decimos ¿qué haría quién? Sabemos qué hacer. Probablemente no es porque nosotros lo queramos hacer, pero sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del estudio de la ética. Y para esto, ¿por qué es importante el estudio de la ética? Vamos a ir hablando de diferentes puntitos. Es una guía para la toma de decisiones. Decía hace un momento que tomamos decisiones constantemente. Y no nada más nosotros, sino que con base en lo que sucede a nuestro alrededor. A lo mejor por ahí te acuerdas que cuando eras pequeño, ¿no? Conforme eres pequeño vas construyendo todo tu desarrollo moral con base en lo que papá, mamá o la familia en la que te encuentres te va diciendo qué hacer o qué no hacer, y ahí vas construyendo tu pequeña brújula ética, que de alguna manera más adelante vas a poner a lo mejor
no en duda, pero así en una disertación si realmente era lo correcto. Lo que te dijeron tus papás. Un ejemplo clásico, no sé si les llegó a pasar, que probablemente eh, llegó el abonero a la casa. Entonces llegó el abonero y entonces te decía tu mamá o tu papá o la persona con la que estabas, dile que no estoy. Y entonces tocaba el abonero, hoy está fulanito, fulanita. Y dice, es que me dijo que no estaba. Y entonces a partir de ahí vamos construyendo una brújula. ¿Y qué aprendemos de eso? Estamos aprendiendo que probablemente en algunos casos sea válido mentir. Y entonces construimos con base en lo que hemos visto en casa, lo que vemos en la escuela, ¿no? Con nuestros amigos o las personas que nos rodean, vamos tomando decisiones con base en ello, ¿no? Construcción de relaciones confiables. La ética también nos sirve para construir relaciones confiables. Es decir, por ahí te encontrarás que de repente dice, confío en ti o no confío en ti, o con base en cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, no confío o confío en ti. Entonces, cuando vas construyendo esas relaciones de amistad, relacionarte con otras personas, tiene que haber una relación confiable. Y para eso tenemos que tener un buen discernimiento ético, no mentir, no hacer cosas que dañen a las otras personas, ¿no? Entonces, tomar decisiones que consideremos que sean lo prudente o lo justas o lo bueno que deberíamos de tomar. Si hacemos lo opuesto, pues entonces tenemos ahí un pequeño asterisco o una red flag, ¿no? Como ahora decimos, donde te dice, híjole, aguas con esta relación de amistad, ¿no? Mejorar el ambiente laboral. Esto de lo tóxico anda circulando por todos lados. Brincó desde el noviazgo hasta las relaciones laborales tóxicas. Es decir, obviamente hay que estar en contra de las relaciones laborales tóxicas, pero si tú vienes bajo un esquema de construcción, a lo mejor histórica, sobre la toma de decisiones, sabes qué tomar como fundamento ante una deliberación de X o Y, puedes también tener una buena relación laboral. Desde ser justo, desde decir la verdad, oye, ¿por qué llegaste tarde? Es que el tráfico es muy pesado. O simplemente no, ¿sabes qué, brother? Pues levanté tarde, todo lo hice lento y por eso estoy aquí tarde. Aunque en ocasiones pareciera que no estamos preparados para la verdad, me decía un alumno, profe, es que si digo eso, van a decir, mejor digo una mentira. ¿No? Entonces habría que ver si desarrollamos un discernimiento ético o la importancia de la ética en los ambientes laborales, nos va a ayudar a mejorar ese tipo de relaciones. Fundamento para la convivencia social. Ese es otro punto importante en el discernimiento ético. Cada uno de nosotros en nuestros diferentes ambientes, si nos damos cuenta en las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor, o nuestras relaciones laborales, pero ahora también en un fundamento completamente social, es decir, no necesariamente tu círculo cercano, al tomar buenas decisiones, ¿cómo lo vas a hacer? Con base en el discernimiento ético. No es de que vas a llegar y que alguien te va a decir qué hacer o qué no hacer, sino simplemente lo que tú tienes que ir marcando es saber tomar las decisiones que sean correctas ante X o Y circunstancia. Tenemos también que hay orientación de decisiones políticas. Actualmente estamos en año en campaña y fíjense que algo curioso que estoy desarrollando ahorita en secundaria es precisamente con otro profesor y yo en lo que estamos desarrollando o el proyecto que estamos haciendo para el cierre del segundo parcial es una campaña política. Si son alumnos de secundaria, donde pusimos a los alumnos de tercero de secundaria, ellos por ser más grandes, ellos formaron una plataforma política. Los alumnos de segundo año, ellos lo que hicieron es digamos, como el INE. Entonces ellos como va a ser el órgano que se va a encargar de todo el proceso electoral, desde la cuestión de las credenciales, el padrón, etcétera, ¿no? Y las controversias que van a surgir. Y primer año también como elemento importante en las elecciones, ¿no? Para ver si hay observadores, representantes de casilla, y los vamos a ir teniendo. Pero a lo que voy con la cuestión de la política es que en ellos también se ve reflejado lo que perciben de una política nacional. Es decir, hablan de corrupción, hablan de cuidado del medio ambiente,
O sea, no nada más como que lo negativo, no quiero mencionar lo negativo, sino que a lo que voy es que es un reflejo de lo que escuchan en casa, de lo que ven. Al final de cuentas, los spots que van a encontrar no van dirigidos específicamente para un sector. Pues pueden meterse televisión abierta, YouTube, y entonces, o en alguna red social, van a encontrar los spots de los diferentes partidos políticos. Y entonces ahí viene el debate incluso entre ellos para ver quién podría ser la mejor opción. Entonces también el presentar una plataforma política que vaya de acuerdo a los valores y tradiciones de nuestro México y también de acuerdo a las necesidades también. Es importante considerar la ética. Prevención y abusos del poder. Sí. Quienes tienen poder, quienes no tienen poder. Bueno, quienes no tienen, quienes ejercen el poder. Entonces, si estás en una situación de donde puedes ejercer poder sobre los demás, no se trata de que si ejerzo el poder, lo tengo que ejercer a mi gusto y a mi antojo, no, sino de liberar también cuál es la mejor opción de utilizar ese poder que puedes ejercer. Responsabilidad tecnológica, responsabilidad en tecnología o tecnológica. Este es un punto muy, muy importante. Actualmente vivimos una situación muy complicada, desde aquello que nos parecía ciencia ficción, a los que a lo mejor somos muy viejitos, o no tan viejitos, o para personas o de siglos antes parecían cuestiones de ciencia ficción. Ahora la tecnología se ha vuelto parte de nuestro día a día como aquello que se imaginaban que era imposible. Pero hay que tener responsabilidad. Un alumno me comentaba, y esto va a ser tema de otro podcast, sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Me decía, oiga, profe, ¿usted cree que la inteligencia nos va a volver más, voy a utilizar otras palabras, vamos a tener un retroceso intelectual con la inteligencia artificial? Yo dije, caray, fue un niño de primer año de secundaria. Yo le decía, sí y no necesariamente. No necesariamente sí, no necesariamente no. Es decir, depende de la responsabilidad que nosotros tenemos para utilizarlo. Le digo, pensemos lo siguiente. Algo tan simple que a lo mejor puede ser muy normalizado y muy común para cada uno de nosotros, el uso de la calculadora. ¿Cuántas de las personas que están escuchando este podcast, que espero que sean muchas, y si no, compártelo para que sean muchas, utilizan calculadoras para operaciones relativamente sencillas de sumas y restas? Entonces, en esta, sumas y restas. Ahora, probablemente para operaciones sencillas de sumas y restas, ya tu cerebro ya no va a trabajar, ya no va a tener esa gimnasia cerebral, por llamarle de una manera, ese ejercicio mental de hacer operaciones, por muy simple que sea. A lo mejor lo dejas para operaciones extremadamente complejas, o raíz cuadrada, que no es el coco de la primaria, pero para operaciones básicas no. Y digo, de ahí depende. Otros alumnos en didáctica les comentaba que utilizar la inteligencia para dar clases. Me dijeron, profesor, ¿cómo podemos utilizarla? No, le digo, utilízala, está bien. Pero hay que estar muy atentos en algo. Si utilizas la inteligencia artificial, pero sientes un retroceso intelectual en ti, déjalo. No lo vuelvas a usar hasta ese grado. Es decir, utilízalo hasta un punto donde no tengas un retroceso intelectual. Donde no digas, no, es que no quiero saber nada, que lo haga ella y ni siquiera sé de qué se trata lo que está generando. No se trata con saber específicamente qué es lo que quiero. Entonces, tenemos que tener un buen discernimiento ético para la utilización de la inteligencia artificial. No hay que condenarla, simplemente hay que saber cómo utilizarla para un beneficio que no atrofie nuestro intelecto, por llamarlo de una manera. Consideraciones ambientales y sociales. El uso responsable del medio ambiente. Nuestra huella de carbono y demás, que utilizar artículos de un solo uso, o a lo mejor me voy por otros que son de un solo uso, compro tecnología y tengo obsolencia programada, pero resulta que si compro un artefacto me puede durar 5 años, pero como va a salir en 2 años el nuevo, o en 1 año lo cambio. Entonces hay que ir viendo también, no cuestionar necesariamente hacia afuera, sino cuestionar hacia adentro. Podemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra vida, ¿qué estamos haciendo, no? La relación ética con la medicina, también autorreflexión y autoconocimiento. Conocernos nosotros mismos, cuál es el tipo de decisión que nosotros tomamos y sobre todo ser prudentes, porque la decisión que nosotros tenemos puede tener una repercusión. Entonces hay que ir viendo esta perspectiva que tenemos en la toma de decisiones. Es decir, si yo tomo la decisión, tengo 2 opciones. Tengo la decisión A y la decisión B.
Pero si yo tengo la decisión A, bueno, tengo A y B. Si identifico A y B, puedo ver causa y efecto. Si identifico la opción B, puedo ver causa y efecto. ¿Cuál tendría que elegir? No es como que tomo la píldora azul y la roja. Bueno, de alguna manera, porque tus decisiones son parte de ti, porque te tienes que ser responsable de tus decisiones y tienes que ver hacia dónde apunta cada una de ellas. Por eso hay que ser prudente en la toma de decisiones. Grandes desafíos. Ya que vimos la importancia, hay que identificar estos desafíos que están relacionados. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto que vivimos en un mundo que nos lleva tan rápido que de repente estábamos pensando nosotros en utilizar un cierto tipo de la tecnología para un punto y de repente llega la inteligencia artificial y ¡pum! Cambió nuestra perspectiva. Ya todos hablan ChatGPT, todos hablan Gemini, todos hablan Gamma, todos hablan una serie de inteligencias para hacer nuestra vida más sencilla. No atrofiar nuestro cerebro, hacer nuestra vida más sencilla. Grandes desafíos, los avances tecnológicos. ¿Hasta qué punto puedo? ¿O qué es lo necesario? ¿O qué voy a hacer con este avance tecnológico? Algo de lo que recomiendo, si te sirve a ti también, piensa causa y efecto. El ejemplo que decía este alumno al principio que les comentaba, ¿qué haría Jesús? Y no es porque lo piense en una perspectiva religiosa. ¿Qué haría esa persona que tú consideres que tiene una brújula ética muy bien definida y que crees que hace lo correcto? No digo siempre por no ser una generalidad, pero en la mayoría de los casos. Cuando te cuestionas eso, ¿qué haría esa persona? Es porque sabes qué haría. Y entonces tendrías que hacerlo. Pero solo que nos cuesta un poco trabajo llegar a ese punto. Otro ejemplo que les ponía en este caso de la toma de decisiones, no sé si vieron por ahí Descendientes. Mi hija veía Descendientes y por eso veía esta serie Descendientes, donde son los personajes de Disney. Los malos se los mandan a una isla y los buenos están acá por acá, pero tienen hijos y en ese punto va la hija de Maléfica con otros que no me acuerdo quiénes son y que los pone el hada madrina a ayudar a aprender a discernir de una manera correcta, ¿no? Porque están en Aurado, ¿no? El lugar donde todo es perfecto y todos hacen lo correcto y no son malos. ¿Qué sucede? Les plantean tres situaciones, pero les voy a hablar de una. No recuerdo exactamente las respuestas, pero van de este punto. Ves a un niño, dice el hada madrina, ves a un niño llorando. ¿Qué haces? A. Le pones una almohada en la boca para que no grite. B. Lo cargas y le das apapacho para calmar el llanto del niño. C. Sales corriendo y porque no quieres escucharlo. O la siguiente, pues le quitas la paleta y la tiras, su paleta que se le cayó y que la quería. Y entonces maldijo, no, pues lo cargaría al niño y le daría, lo calmaría para que no siguiera llorando. Y de repente, y así va en una serie de preguntas, y de repente le dicen, oye, eres muy inteligente. Me dice, no, simplemente, ¿y cómo le haces para elegir la respuesta correcta? Es muy sencillo, elijo la más aburrida. Dije, carambas, ¿no? Como si hacer lo correcto fuera lo más aburrido. Obviamente en ese contexto de Disney. Pero cuestiónate, si tú haces lo incorrecto, porque lo correcto es aburrido. Ahí te lo dejo de tarea. Otro desafío grande es la globalización. Y la globalización nos ha llegado por todos lados. Globalización económica, globalización, bueno, que surge principalmente por eso. Globalización en cuanto a maneras de pensar, globalización del amor, globalización en que antes identificábamos por regiones de acuerdo a la genética, identificábamos a las personas, ¿no? Si vemos los mundiales de los 70s y los vemos ahora, mundiales de fútbol o de cualquier deporte, nos vemos esta gran diversidad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, la globalización también es un gran desafío entre las grandes potencias y las potencias no tan grandes. Presiones económicas. ¿Hacerlo por una cuestión económica o no hacerlo por una cuestión económica? ¿Habrá algo que pueda sustituir a los combustibles fósiles,
cambiar energías alternativas, lo podemos hacer o no lo hacemos por cuestiones económicas. Desigualdad social es otro gran desafío. Cambio climático y sostenibilidad. Ahí tenemos otra cuestión de grandes desafíos. Otros desafíos que tenemos, también la ética en la investigación científica, hasta qué punto podemos hacerlo, si pensamos en teorías conspirativas, y lo pongo teorías conspirativas para que no lo tomes como verdad. ¿Qué tal si estas cuestiones de los virus son realmente hechas por algunas personas para desestabilizar a un país o a un lugar o a la nación o para reactivar economías? No lo sé. Manipulación de la información. Ahora, si tienes información, puedes manipularla. Un ejemplo que ponía en una clase era de que, por ejemplo, si una persona sabe a qué horas va a llegar la maestra a clase, entonces él sabe que puede jugar con nosotros para decirnos si ahí viene o no viene y nosotros podemos seguir jugando. Nos manipula. Privacidad en tecnología. Ah, caray, este es un gran problema desde las grandes filtraciones que se dan y de repente te llega un correo donde dice cambia tu contraseña porque se dio una filtración masiva en la en X o Y aplicación, ¿no? Que por ahí se han estado dando un montón de filtraciones, ¿no? Es decir, el hecho de tener una bocina inteligente, ¿será que esta bocina inteligente me escucha? ¿O qué pasa con esta idea de que si yo hablo sobre un tema específico ya me lo va a ofrecer alguna de estas tiendas virtuales? No lo sé. Eso en ese punto, pero también la cuestión de nuestros datos, datos biométricos, datos de todo tipo, ¿no? Los desafíos médicos emergentes, ¿no? Diferentes tipos de medicamentos o para diferentes enfermedades. Realmente ya hay algo para combatir el cáncer, pero no ha salido a la luz, no lo sé. Eso es un gran desafío, el hecho de como si buscáramos la perpetuidad de la humanidad desde una perspectiva médica, ¿no? Ahora, en todo esto se engloba la cuestión de la educación ética. Hace un tiempo por ahí me topaba de que me ofrecieron una clase de ética en una escuela, pero me pedían que fuera específicamente de de que yo tuviera precisamente esa licenciatura para yo poder dar la materia de ética. Le dije, no soy no tengo esa licenciatura porque lo que alcanzaba a percibir que me decía es que no puedes dar ejemplos para ellos. Le dije, pero ejemplos ¿cómo? Para saber. Me dice, no, pues, ¿qué fue lo que tú decidiste? Entonces, ahí hay yo me quedé un poco inquieto, probablemente haya tenido esa persona razón, en el hecho de que nos preocupamos por saber qué hizo o qué no hizo para ver si yo lo hago. Profe, es que él lo hizo, yo lo puedo hacer. No, tienes que discernirlo. Entonces viene esta gran parte de la educación ética donde estudiar postulados, teorías, no para decir qué hacer o qué no hacer, sino simplemente para despertar esta conciencia y saber que hay cuestiones que son morales, que por ahí luego vamos a ver entre la diferencia moral, que es una cuestión de tradición, que se dice que se tiene que hacer, o es una cuestión ética, una reflexión más racional sobre las acciones morales, ¿no? Y es que vivimos en un mundo donde una idea relativa que se creó aquí puede ser que allá no aplique y acá, que eso es lo que vamos a hablar en un siguiente episodio sobre la cuestión de la axiología, la cuestión del relativismo, la universalidad axiológico, cómo es que nosotros nos vamos construyendo. Y hablo mucho en esta cuestión de la construcción, no el hecho de que no coincida, en el hecho de que seamos personas que no tenemos esencia o que somos seres en construcción, sino que simplemente nuestro día a día nos va ayudando, condicionando, podríamos decir, también, o nos va permitiendo tener una perspectiva diferente de la vida, ¿no? Y ahí es donde nosotros construimos la manera de ser. Entonces, grandes desafíos tenemos de la ética. ¿Es importante la ética? Claro que es importante estudiarla. De tarea te dejo, bueno, no, perdón, no de tarea, la costumbre de terminar siempre con un producto de aprendizaje. Pero no te lo dejo de tarea para que me lo escribas. Sí, escribe en los comentarios si es que lo llegas a hacer. Piensa en 10 acciones de aquí en adelante, en una semana. Piensa 10 acciones, o 5 acciones, pero no sean muchas. Piensa las decisiones que tomaste y por qué las tomaste. Si realmente hiciste una valoración ética sobre ellos. Y anótalo en los comentarios. Probablemente cuando eres consciente de las acciones,
vas a tomar una decisión diferente de cada una de ellas, a tomarlas simplemente por tomarlas sin reflexionarlas. Y pues bueno, este fue el episodio del día de hoy sobre la importancia del estudio de la ética. Espero te haya gustado. Recuerda seguirme, compartir este video por todos lados. Recuerda que estás en Filosofía desde el Caribe. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.